Bienvenidos a nuestro estudio bíblico Principios de una guía divina. bajo el tema Oír la voz de Dios. No te muevas del lugar. En breve empezamos. Hoy comenzamos una nueva serie, un nuevo estudio que va a traer unas cuantas clases. Muy importante este tema, porque a veces nos preguntamos cómo oír la voz de Dios, cómo es que Dios nos habla, ¿no? Sabemos que Dios habla por Jesús, eso lo dice Hebreos capítulo 1, pero ¿cómo nos habla a nosotros particularmente? ¿Qué factores tienen que haber para que nosotros podamos oír su voz? Y vamos a estudiar los principios de guía divina para esto. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? ¿Por qué? Porque muchos hijos de Dios no pueden entender y a veces no pueden ni escuchar la voz de Dios. Por eso, y por eso es que tenemos que aprender los principios de la guía divina sobre esto. Y sentando bases, vamos a hablar de que así como el hombre se comunica con el mundo físico por medio de su cuerpo, en el mundo espiritual nosotros nos comunicamos mediante el Espíritu. Así que la comunicación con Dios es por el Espíritu. ¿Por qué? Porque es la misma sustancia, como una vez lo estudiamos, es espíritu con espíritu. Por eso es que Dios se comunica con nosotros por el Espíritu y el Espíritu de con nuestro espíritu. La comunión en el Espíritu no se efectúa jamás en la mente, ni en la parte emotiva, que es parte del alma, sino en el Espíritu. Todo lo que Dios hable a nosotros va a ser a través del Espíritu, a nuestro espíritu, porque son dos esencias iguales, espíritu y espíritu. Dios es espíritu y para que el hombre tenga comunión con Él se necesita la misma sustancia activa. Y esta es un espíritu vivo. ¿Cuándo es que este espíritu puede comunicarse con Dios? Cuando este espíritu ha nacido de nuevo. Cuando este espíritu está vivo y tiene vida de Dios. Porque mientras tanto, el hombre que no ha conocido a Dios no puede oír la voz de Dios. Es imposible. Solamente va a suceder cuando hemos nacido de nuevo. Entonces, verdaderamente, Dios comienza a hablar a nuestro espíritu. El espíritu, entonces, de espíritu a espíritu habrá una conexión compatible, o sea, no se van a repeler, al contrario, se van a atraer. Y vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Así que Dios es espíritu y los que le adoren, o sea, los que hemos tenido una comunión con Él, tiene que ser en espíritu y en verdad. ¿Y por qué en verdad? ¿Por qué dice espíritu y en verdad? Porque la verdad mora en nosotros. Porque ya cuando nosotros hemos nacido de nuevo, la mentira del mundo, el engaño del mundo tiene que salir afuera. Entonces nosotros vamos verdaderamente a adorar a un Dios en espíritu y en verdad. Porque de esa manera es que Dios anda buscando y dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y no solamente adorar, porque hay una confusión con esto de adorar. Las personas piensan que adorar solamente es cuando alabamos o cuando cantamos. No, adorar es todo lo que hay entre el Espíritu de Dios conectado con nuestro espíritu. Cuando adoramos, cuando alabamos, cuando cantamos, cuando oramos, cuando gemimos, cuando podemos estar en silencio, porque a veces hay una manera de adorar a Dios en silencio, que ni las palabras salen de nuestra boca. Cuando vemos a Dios en nuestras vidas y le damos gracias por eso. Cuando a veces miramos su creación
y sale de lo más profundo de nuestro espíritu un agradecimiento tan grande por las bondades de Dios. ¿Cuántas maneras de adorar hay? Por eso es imposible que el hombre sin Dios pueda adorar a un Dios que es espíritu. Por eso lo dice aquí en este versículo. Vayamos al Salmo 48. Así que ya tenemos claro que nosotros podemos oír la voz de Dios y tener una comunión con Dios porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos aceptado su benignidad en nosotros y es la misma sustancia, por eso hay conexión. Dios se comunica a través de su espíritu a nuestro espíritu. No es una emoción, no es en nuestra mente, no es en nuestra alma, es en el espíritu. Y leamos ahora Salmo 48, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué leo esto? Porque es importante saber que el corazón es una puerta que permite lo que ya el Espíritu de Dios nos ha dado a nuestro espíritu para poderlo llevar después a nuestra mente y que nuestra mente pueda razonar, porque el Evangelio no es solamente algo que creemos porque creemos. El Evangelio hay que razonarlo también, hay que aceptarlo, hay que conocerlo. ¿Y cómo tú lo conoces? Si no es a través del alma. El alma es la que recibe también del Espíritu el conocimiento que quiere darnos. Entonces, ¿qué es el corazón del hombre? El corazón es la puerta que puede abrir para lo que Dios tiene para ti. Es como que tú abres la puerta. Ese es el corazón. Por eso dice el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En las otras clases pasadas estudiamos que la ley de Dios está puesta en el corazón ¿de quién? De todos los hombres. Pero si no hay una conexión con el Espíritu, a veces la persona no puede ni tan siquiera practicar la ley de Dios. Aún la rechazan y aún arremeten contra Dios. Pero el corazón es la puerta que abre, la puerta que puede abrir lo que Dios tiene para ti. Y también para lo que el mundo te ofrece, porque también si tu corazón está duro, tú es la puerta para abrir lo que todo el mundo te puede dar. Y entonces, por tanto, si abrimos la puerta del corazón para poder recibir, ya que hemos nacido de nuevo, nuestro espíritu está, ¿qué? Vivificado. Ya no está muerto, ya está vivo, porque Dios lo vivificó en el nuevo nacimiento. A nosotros arrepentirnos, a nosotros creer por fe, inmediatamente el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y nosotros, el Espíritu Santo de Dios vivifica nuestro espíritu que estaba completamente muerto. Solamente teníamos el espíritu del hombre, no el espíritu de Dios. Y ya se hace entonces que el Espíritu de Dios uno con nuestro espíritu. Entonces cuando abrimos la puerta del corazón, hay una comunión del hombre con el Espíritu de Dios y esto nos ayudará a descubrir la voluntad de Dios. Así que para poder oír la voz de Dios tenemos que descubrir su voluntad. ¿Qué quiere Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué quiere Dios? ¿En qué pasos Dios quiere y en qué camino Dios quiere que yo ande? Entonces, vayamos a Ezequiel un momentico a ver qué dijo Ezequiel sobre el corazón. Muy importante. Entonces, el corazón es la puerta que abre el hombre para recibir, ¿qué? El corazón es la puerta que abre el hombre para poder recibir tanto de Dios como también del mundo. Porque cuando tenemos un corazón entenebrecido, lo que recibimos es del mundo. Pero cuando hay un corazón, como dice Ezequiel, vayamos a leer lo que dice Ezequiel. Ezequiel 36, del 26 al 28. Dice, os daré un corazón nuevo. ¿Cuándo sucede esto? En el nuevo nacimiento. Ezequiel 36, del 26 al 28. Mira lo que pasa, dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Cuál es ese espíritu?
el Espíritu de Dios. Y quitaré de vuestra carne el corazón ¿de qué? De piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo os seré a vosotros por Dios. Así que cuando abrimos el corazón, cuando hemos nacido de nuevo, ya este corazón no deja completamente de recibir las cosas del mundo. Ya la puerta que abrimos de nuestro corazón es para recibir las verdades de Dios. Y esto es un paso para ayudarnos a entender y a oír la voz de Dios, su voluntad en nuestras vidas. Eso es uno de los principios. Ya el corazón de nosotros no es de piedra, sino es de carne. Y aparte de que es de carne, ya Dios ha puesto un espíritu nuevo dentro de nosotros. Así que no hay excusas de que no podamos oír la voz de Dios. Lo que pasa es que a veces estamos demasiado entretenidos en este mundo y perdemos la guía del espíritu. Porque nos entretenemos, porque estamos ocupados, porque nos desviamos, porque nos resbalamos, a veces hasta nos caemos. Pero el Señor ya ha puesto un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y si nosotros tenemos arrepentimiento, Él estirará su brazo y nos volverá a levantar. Porque Él no quiere que se pierda ni uno, ¿verdad? Y más si lo hemos recibido. Así que esto es uno de los principios importantes para poder oír la voz de Dios. Que hemos nacido de nuevo, que tenemos el Espíritu de Dios, que tenemos un corazón que ya no es de piedra, sino es de carne, y que recibimos, porque es de carne, un corazón de carne es un corazón que recibe la verdad de Dios, la palabra de Dios, que recibe todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Un corazón de carne es un corazón que está abierto a recibir todo lo que el Espíritu de Dios mande a nuestro espíritu que está vivificado para poderlo entonces llevar a nuestro corazón, y ese corazón comienza entonces a tener el camino adecuado que debemos de tener para poder entender la voluntad de Dios, que es uno de los principios bíblicos que debemos de nosotros practicar para poder entender y oír la voz de Dios. Esto es uno de los principios. Entonces, el corazón de carne es aquel entregado a Dios y está vinculado a tu mente. Ya este corazón es la puerta, ¿verdad? Que abre y recibimos del Espíritu. También va a nuestra mente. Es de la manera en que nosotros podemos renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo. Hay un pito en el micrófono. Un pitillo en el micrófono, ¿no? Hay un nacimiento. Nuestro espíritu nace de nuevo, pero nuestra mente, ¿cómo está? ¿Cómo está todavía nuestra mente? Tiene que empezar a renovar, empezar a limpiar, empezar a sacar. Entonces, este corazón que es la puerta que Dios usa para poder enviar todo lo que Él envía a nuestro espíritu vivificado, comienza entonces a enviarlo a nuestra mente. Y entonces nuestra mente comienza a pensar diferente, a hacer decisiones diferentes, a poder, ¿qué más? Con una mente renovada, ¿qué más? A entender las cosas de Dios, distinguir entre la luz y las tinieblas, lo que viene del mundo y lo que viene del espíritu. Y así comenzamos entonces a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es uno de los principios básicos para oír su voz. Porque si no renovamos nuestra mente, es difícil, hermanos, porque vivimos en un mundo completamente caído. Así que es necesario que nosotros le demos entrada a todo lo que el Espíritu Santo envía a nuestro espíritu y usa en la puerta que es el corazón para llegar a nuestra mente. Allí comienzas entonces a recibir todo lo nuevo del Espíritu de Dios, porque es el centro de tus emociones, la mente. Es donde creemos. ¿Dónde es que se cree? En la mente, ¿verdad? Y en el corazón. Ahí es donde se cree.
Así que hay un vínculo entre mente y corazón, porque cuando el Espíritu de Dios en el nuevo nacimiento viene y mora en nosotros por fe, en la puerta del corazón, que ya fue cambiado, abre para poder nosotros creer que lo que estamos recibiendo es la luz de Cristo. Eso es maravilloso. Eso se llama nuevo nacimiento y eso se llama renovación de la mente también. Allí en la mente es donde tú haces tus decisiones, es donde hay entendimiento de la gloria de Dios. Así que uno de los principios básicos para poder oír la voz de Dios es empezar a recibir nuevo conocimiento de la verdad de Dios. A medida que vayamos avanzando en nuestra comunión con Dios, nuestros pensamientos están más alineados a la voluntad de Dios. Y mientras nuestros pensamientos estén más alineados a la voluntad de Dios, más vamos a oír la voz de Dios. Por eso es necesario el nuevo nacimiento, porque allí, como dice Ezequiel, allí manda un espíritu nuevo y ahí quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Los pensamientos del hombre no pueden comprender las obras de Dios. Por eso es necesario que nuestra mente sea renovada. Porque lo que hemos aprendido del mundo tiene que salir afuera. Y entonces cuando eso sea renovado por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros y la voluntad que tengamos nosotros de poder aceptar todo lo que Dios está poniendo en nosotros a través de la predicación, a través de nuestras oraciones, a través del estudio de la palabra, a través de todo lo que contactamos con Dios, todo esto nos va a ayudar a nosotros a poder entender la gloria de Dios en nuestro corazón. Entonces es uno de los principios. Los pensamientos del hombre no pueden comprender, el pensamiento del hombre natural, ¿verdad? No puede comprender las obras de Dios. Pero ya nuestros pensamientos ya no es del hombre natural, sino de un hombre nacido de nuevo. O sea, hemos nacido del Espíritu. Y ya entonces los pensamientos de nosotros comprenden las obras de Dios. Ya el pensamiento de nosotros entienden la voluntad de Dios. A medida que oímos más la palabra, más crece nuestra fe. Y nuestra fe, cuando crece, es un instrumento útil para el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque mientras más crecemos en fe, más crecemos en el conocimiento de Dios. Más verdad ponemos en nuestro corazón. Más certeza ponemos en nuestro corazón. ¿Verdad? Porque la fe es como el ancla. La esperanza, la fe es el ancla, como dice Hebreos capítulo 6, versículo 19. Leamos eso un momentico. Hebreos capítulo 6, versículo 19. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, ¿no? 6:19. Lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. ¿Y cómo se llama esto? Esperanza. Ahí lo dice un poquito más adelante, porque no quiero leerlo todo. Vamos a leerlo. El 18 dice, vamos a empezar desde el 17. Dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente, porque Dios quiere manifestarse en nuestras vidas, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, o sea, inmutables, ¿qué quiere decir? Que no cambian, que son ahí. Por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla y que penetra hasta dentro del velo, o sea, que penetra hasta lo más profundo de nosotros. Así que la esperanza, la fe, porque es lo mismo, esperanza y fe son palabras similares, ¿no? Es nuestra ancla la cual el Señor se manifiesta a nuestras vidas. Entonces, Él nunca podrá lograrlo, o sea, los que quieren conocer a Dios y tener comunión con Él, nunca podrán lograrlo utilizando sus mentes si no está vinculado a un corazón nuevo.
Nunca vamos a poderlo hacer por nuestra mente si nuestro corazón no está vinculado, este corazón nuevo, que es el que manda la información del Espíritu, que es la puerta, la puerta que nos ayuda a entender todas las cosas de Dios. Dice, nuestras mentes nunca van a poder entender las obras de Dios. Ahora vayamos a ver qué dice David en el Salmo 17:13. Estamos solamente en el comienzo, ¿ok? Estamos viendo una idea general de cómo Dios trabaja en nuestras vidas y cómo Dios puede hablarnos. Nuevo nacimiento, un corazón nuevo, nos enseña su voluntad, empezamos a comprender sus obras y ahí comienza el camino de nosotros poder tener un entendimiento y oír mejor la voz de Dios. Porque verdaderamente el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces vamos a ver qué dice David en el Salmo 17, versículo 3. Dice, tú has probado mi corazón, me has visto de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. ¡Wow! Qué lindo, ¿no? Que el Señor, podamos decir que el Señor escudriña nuestro corazón de noche, y que nos pone a prueba. Y después dice que nada inicuo hallaste. ¿Qué certeza tenía David de que el Señor estaba, el Señor lo veía en la actitud que debe tener un hombre o una mujer de Dios? Y dice, ahora dice, yo he resuelto que mi boca no haga transgresión. O sea, hay decisiones que nosotros hacemos que solamente la podemos hacer cuando estamos vinculados con un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Porque si no, vamos a hablar cosas que a Dios no le agrada, vamos a pensar cosas que a Dios no le agrada y más todavía vamos a hacer cosas que a Dios no le agrada. Así que es necesario que podemos tener esta firme certeza como lo tuvo David, que dice, me has probado mi corazón, me has visto, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste en mí. Eso es maravilloso. Es maravilloso saber que el Señor escudriña nuestros corazones, lo más profundo de nosotros. Entonces dice, al descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas es esencial. A veces es difícil entender su plan, ¿verdad? No, a veces como que tú tienes como una idea, pero es difícil entender el plan de Dios, bueno, para nuestras vidas. Pero si oímos su voz, empezaremos a caminar bajo su voluntad. Así que es necesario que aunque no entendamos a veces el plan de Dios para nuestras vidas, nosotros empecemos a caminar según su voluntad, como dijo aquí el salmista. Él decidió decidió en su corazón que su boca no hablara más transgresión. Eso es entender las obras de Dios en nuestra vida, que el Señor quiere que nos apartemos de toda boca hablando transgresión, de todo acto que no lo honre a Él en sus caminos, de todo pensamiento que no esté de acuerdo a su voluntad. Porque entonces lo que va a suceder con nuestras vidas es que vamos a empezar a conocer el plan de Dios, porque Dios se agrada con las personas que tienen estas actitudes. Y no lo podemos hacer solo, hermanos. Esto no se puede hacer solo, porque nosotros somos débiles. Pero sí se puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Ustedes se han puesto a pensar que la tercera persona de la Trinidad, de esa Trinidad divina, maravillosa, extraordinaria y gloriosa, vive en nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a poder empezar a caminar en esta integridad para poder entender el plan de Dios para nuestras vidas, haciendo su voluntad? Si tenemos un Dios en espíritu viviendo dentro de nosotros. Para mí eso es algo grandioso.
que no me permite a veces ni tener malos pensamientos, porque pienso y sé que Dios está mirando mis pensamientos. Está mirando todo lo que yo hago, todas mis actitudes, todos mis pensamientos, todo. Dios está viviendo en espíritu dentro de mí. Cuando nosotros podemos entender eso, creo que la renovación de la mente, sacar todo lo viejo y comenzar a poner la voluntad de Dios en nuestras vidas, en todo nuestro caminar, no se va a hacer tan difícil. Pero no se puede hacer solo tampoco, porque nosotros no tenemos fuerza para hacerlo. Pero sabemos que hay un Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos ayuda. ¿En qué? ¿En qué nos ayuda? En todas nuestras debilidades. Pero para que Él nos ayude en todas nuestras debilidades, tenemos que abrir la puerta del corazón. Exactamente. Entonces, Dios quiere revelarnos su voluntad, tanto como revelarse a sí mismo. Él quiere revelarnos su voluntad. Esto es una manera de oír su voz. Ok, Hebreos 11:6 dice, vuelvo a leer el encabezamiento. Dios quiere revelarnos su voluntad. Ese es el deseo de Dios, tanto como revelarse a sí mismo. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe, ahí está el ancla. Ahí está el ancla, la esperanza. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, que está ahí, que está presente y que es galardonador de los que le buscan. El ancla de nuestras vidas para afincarnos verdaderamente y agradar a Dios es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando comenzamos a agradar a Dios, ¿qué hace Dios? Nos los devuelve al 100%, hermano. Nos comienza a enseñar su voluntad en nuestras vidas. Comienza a despojar todo lo que a nosotros nos estorba. Ya le dije anteriormente, no podemos hacerlo todo. Él lo hace junto con nosotros. Pero a veces tenemos que hacer decisiones como David, que dijo, he decidido no poner transgresión en mi boca. Tiene que haber una decisión en tu corazón y ponerlo por efectivo. Pero Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Vayamos ahora a Santiago 1:5. Mira lo que dice aquí, tan bello. 1:5. Y vayamos otra vez al subtítulo. Al descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas es esencial. A veces es difícil entender su plan para nuestras vidas, pero si oímos su voz, empezaremos a caminar bajo su voluntad. Y en Hebreos que leímos, dice que una de las ayudas del ancla para poder caminar y entender su voluntad es la fe. Ahora vayamos a Santiago 1:5 y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ese es otro punto importante. Para poder entender las obras de Dios y para poder entender la voluntad de Dios en nuestras vidas, debemos de tener sabiduría. Pero, dice Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, porque a veces nos damos cuenta que no tenemos sabiduría ni para hacer buenas decisiones, queremos hacerla por nuestra cuenta y no contando con Dios, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si que tenemos falta de sabiduría, pídasela a Dios. Señor, yo no entiendo, no puedo entender, no tengo la sabiduría para entender, pídasela a Dios, que dice que Él te la dará abundantemente y sin reproche. Qué confianza tenemos en Dios, ¿no? Y todo esto es para poder oír su voz y hacer su voluntad. Dios quiere que nosotros escojamos ir. Aquí hay un punto importante. Él no te empuja, Él no te obliga, pero tú tienes que hacer la decisión. Como hizo David en el Salmo. He decidido. Aquí dice, Dios quiere que nosotros escojamos ir por su camino. Escoger, ¿es una decisión del alma o del espíritu? Del alma. Por eso es necesario renovar nuestra mente para poder hacer buenas decisiones. Entonces dice,
Dios quiere que nosotros escojamos ir por su camino. Vayamos a Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, y dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué lindo. Wow. Qué Dios más bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo podemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos? Poniéndolo primero en todo. No solamente pidiendo sabiduría si no lo tienes. Y dice que Él te dará abundantemente y sin reproche, como leemos en el versículo anterior. Y después, entonces, dice aquí en el 5, fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía. Confía. Aunque no entiendas, confía. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Deja que Él te guíe. Deja que Él te hable. Eso es una manera de oír la voz de Dios. A veces tenemos que hacer nuestra parte porque dice, reconócelo en todos tus caminos. Cuando nosotros hacemos eso, yo te aseguro que vamos a oír a Dios. Y que todo lo que veíamos nublado delante de nosotros se va a abrir y vamos a entender su voluntad en nuestras vidas. Porque estamos reconociendo que tenemos un Dios verdadero. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Hay que hacer decisiones. Hay que hacer decisiones. Porque ya dije que nosotros solos no lo podemos hacer, pero también tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, vayamos a Salmo 32. ¿Ya estamos entendiendo más o menos cómo es que Dios trabaja con nuestras vidas? Salmo 32, 8 y 9. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Wow, qué lindo. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Entonces, está el espíritu, pero tiene que haber entendimiento para poder entender lo que Dios quiere hablar. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Así que deja que Dios trabaje en tu vida. No seas como el mulo, sino más bien entendido cómo Dios puede trabajar en ti. Entonces, te preguntas ahora, ¿cómo puedo oír su voz y qué tengo que hacer? Ya viendo todo esto anteriormente. Primero, comprender la verdad que está en su palabra y en el susurro de su Espíritu de Dios en nosotros. Así que primero tenemos que comprender su verdad. Y su verdad está, ¿a dónde está su verdad? En su palabra. Su verdad está en su palabra. Primero comprender la verdad que está en su palabra y en el susurro. Pero si lo leí, hermano, ¿ustedes están atendiendo? ¿Están aquí? Yo lo leí primero. Comprender la verdad que está en su palabra y en el susurro del Espíritu de Dios en nosotros. Constantemente Dios está hablando a nuestro espíritu. Constantemente. A nuestro espíritu y a través de su palabra. Hay dos fuentes que van juntas. Su espíritu y su palabra. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, pues sucede así, a través de la persona divina que vive dentro de nosotros. ¿Quién es? El Espíritu Santo nos ayuda. Este es el Espíritu Santo que conoce perfectamente los pensamientos de Dios y quiere que nosotros entendamos sus pensamientos. En 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio de ¿quién? Del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Así que Dios nos lo revela a nosotros, porque el Espíritu de Dios escudriña todo lo profundo. Y eso Él quiere hacernos conocer quién es Él y cómo nosotros podemos comprender su verdad y su palabra.
Constantemente el Espíritu de Dios está hablando. ¿Ustedes creen que habla constantemente el Espíritu de Dios a nuestro espíritu? ¿Sí o no? ¿Y por qué no lo oímos? Porque estamos ocupados más en las cosas de nuestro diario vivir que en la comunión que debemos de tener con Dios. Así que por eso Dios aparta y tenemos que apartarnos un tiempo para el Señor. Por eso apartó a Juan y por eso apartó a tantos hombres para poder oír su voz. Jesús, el mismo Dios, en hombre se apartaba. Así que el susurro del Espíritu Santo y la palabra, que es la verdad, es la que nos hace a nosotros tener una comunión o un entendimiento de su voluntad. Este Espíritu se comunica a nuestro espíritu la verdad que quiere que escuchemos y comprendamos en nuestra alma. Porque ¿dónde se comprende la palabra? En nuestra alma. Ahora, segundo, vuelvo a recapitular. Entonces te preguntas cómo puedo oír su voz y qué tengo que hacer. Primero, apartarnos para el Señor, oír, estudiar la palabra y qué más, como dice aquí, y tratar de oír el susurro del Espíritu Santo. Segundo, nuestra obediencia. La obediencia trae bendición. ¿Por qué? Porque la obediencia es algo que el Señor siempre está esperando de sus hijos. ¿Por qué? Porque éramos hijos de... ¿Hijos de quién? De Satanás. Hijos de desobediencia. Entonces, por la obediencia es que nosotros entramos a entender y a oír la voz de Dios. Así que nuestra obediencia o desobediencia a la voluntad de Dios puede afectar el poder escuchar a Dios. Cuando andamos en desobediencia, en rebeldía, en capricho, en situaciones y en cosas que tenemos en nuestra mente, Dios no nos puede hablar porque tenemos ocupado. El corazón está ahí tratando de entrar lo que Dios ha hablado a nuestro espíritu, pero nosotros estamos tan llenos de todo lo que a Dios no le agrada que no podemos escuchar su voz. Y entramos en desobediencia, en rebeldía, en caprichos y en situaciones que nos hacen apartarnos de Dios y no oír su voz. Y vamos a leer un versículo, Jeremías 6:10. Dice, ¿a quiénes hablaré y advertiré para que oigan? He aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. Es aquí la palabra del Señor le es oprobio, no se deleitan en ella. Son hijos de desobediencia. No quieren ni oír la palabra de Dios. Así que mejor no entremos ahí en esa desobediencia, hermano. Cuando nuestra mente empiece a tener estos pensamientos, porque van a venir, porque son los dardos del enemigo también, y a veces situaciones internas de nosotros que aún tenemos que despojarnos, que el único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo y la verdad, que es la palabra. Entonces, tenemos que empezar a desechar todos esos pensamientos, toda esa desobediencia, toda esa rebeldía que a veces tenemos acumulado en nuestra mente que afecta nuestra vida. Y Jeremías lo dijo clarito, ¿a quiénes hablaré y advertiré para que oigan? He aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. Así que es necesario no solamente oír, sino escuchar, porque son dos términos diferentes. A veces oímos la palabra, pero no la escuchamos, porque la oímos, pero no la ponemos dentro de nosotros y aún más no la ponemos por práctica. Dice, he aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor les es oprobio, no se deleitan en ella. Así que nuestra obediencia es uno de los aspectos importantes para poder oír la voz de Dios. Tercero, el atender a sus mandatos, guardarlos y ponerlos por obra, nos ayuda a oír la voz de Dios, porque veremos su mano trabajando a favor de nosotros. Qué lindo es ver que por poder atender sus mandatos y por ser obedientes, podemos ver la obra de Dios en nuestras vidas. Eso es maravilloso cuando vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Y está en Deuteronomio 28, 1 y 2. Dice,
Acontecerás que si oyeres atentamente, otra vez está hablando de oír atentamente, la voz de Jehová, 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Así que cuando somos obedientes, cuando oímos atentamente lo que Él quiere para nuestras vidas, en aquel caso eran en Deuteronomio, eran los mandamientos, ¿no? Y los mandamientos siempre están. Los mandamientos del Señor, Antiguo, Nuevo Testamento, siempre están. Porque en este momento los mandamientos es la obediencia. Los mandamientos es amar a tu hermano. Los mandamientos es quitarte todo pensamiento malo. Dios nos ha mandado a limpiar nuestra mente. Es un mandamiento. Y hay muchos más. Así que si atentamente escuchamos su voz y atentamente guardamos todas estas cosas que Dios está poniendo a través de su Espíritu y ha renovado nuestra mente, si lo ponemos por obra, vamos a oír la voz de Dios. Seguro, se lo aseguro que vamos a oír la voz de Dios. A veces un susurro muy suave, que a veces tú recibes estas cosas así y tú te quedas como, ¿qué? Porque audiblemente yo no lo he oído. Hay personas que sí lo han oído audiblemente, pero habla nuestro espíritu. Aquí te habla a ti y es un susurro tan suave que tú recibes de pronto y tú dices, wow, eso es Dios. ¿Ok? Así que Dios tiene un plan para la vida de cada uno de sus discípulos. ¿Y quiénes son sus discípulos? Los que obedecen y lo siguen. El oír la voz de Dios debería ser una de las cosas más normales de la vida cotidiana de un cristiano. Pero no lo es. No lo es porque somos a veces desobedientes, porque no prestamos atención a las cosas que Él nos habla, porque nos desconectamos de su presencia, porque nos podemos desconectar. Así que oír la voz de Dios debe ser algo normal para un cristiano que vive en el Espíritu. Debe ser normal, pero no lo es. Así que por eso es necesario aprender que para poder hacer su voluntad tenemos que practicar todas estas cosas que hemos hablado hoy. Dice, el oír la voz de Dios debería ser una de las cosas más normales de la vida cotidiana como discípulo de Jesús. Debe ser algo normal. Debe ser algo normal, porque si tenemos una comunión con Dios y Dios habla a través de su Espíritu, podemos oír su voz. Dice, ¿por qué? Por nuestra obediencia, por nuestra comunión con el Espíritu de Dios y su palabra, y por las circunstancias que nos muestra que Él habla y nosotros escuchamos. Las circunstancias hablan. A veces Dios trata contigo y tú no quieres oír o no entiendes su voz y viene una circunstancia en tu vida que entonces ahí tú dices, wow, Dios me estaba hablando. ¿No es verdad? ¿No te ha pasado? Me ha pasado a mí. Así que esto debe ser una vida común en los hijos de Dios. Por su obediencia, por su comunión con el Espíritu Santo y porque Dios se muestra a través de las circunstancias. Dios habla a través de las circunstancias. El salmista dijo en el Salmo 85:8, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Pero si no lo escuchamos, imagínate qué puede pasar. Dice, si me mantengo cerca de Dios, Él se mantendrá cerca de mí. Al leer la Biblia es cultivar la enseñanza de Dios y a través de ella nos habla y responde todas nuestras preguntas. Así que tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que buscar su guianza. Tenemos que entender su voluntad. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que practicar sus mandatos. Tenemos que hacer lo que Dios quiere. Dice, la segunda parte de este Salmo 85:8, la primera parte dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios.
La segunda parte es muy interesante. Fíjate en la importancia de escuchar la voz de Dios, porque el salmista dice, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no vuelvan a la locura. Lo vuelvo a leer. Escucharé lo que hablará Jehová tu Dios. Y la segunda parte dice, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no vuelvan a la locura. Es una prevención a la insensatez. El propósito de escuchar la voz de Dios es evitar que el pueblo vuelva a caer en locura, necedad, en pecado, en desobediencia. Cuando oímos la voz de Dios, somos capaces de ser obedientes, somos capaces de hacer su voluntad, somos capaces de cumplir sus mandamientos, somos capaces de ver más allá de la vida regular que nosotros tenemos, cotidiana, sino una vida cotidiana con Dios, una vida cotidiana junto con el Espíritu Santo, una vida cotidiana que le demos honra a Él en todos nuestros caminos. Por eso, como leí al principio, Dios en Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿A través de qué? De obediencia, a través de la búsqueda de la verdad en su palabra, a través de cumplir sus mandamientos, a través de vivir una vida que tratando de poner nuestro granito, empezar a decirle, Señor, limpia mis pensamientos, cámbiame mi dirección, ayúdame y dame sabiduría, porque yo no la tengo. Porque dice que si tú la pides, como leímos en Santiago 1:7, Él te dará, ¿qué? Abundantemente y sin reproche. Así que esto ha sido todo por hoy. La primera clase de los principios de una guía divina para oír la voz de Dios. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima clase.